Con fuego y con agua, la naturaleza está gritándole a la especie humana que está en peligro el bien común global. Por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano queda de cara a la existencia de un bien común global, una existencia que debe ser conservada para preservarlo. El bien común global es la biosfera tal cual es, o tal cual era hasta que empezó a avanzar, hasta que irrumpió y empezó a avanzar el calentamiento global, porque la especie humana y la vida en el planeta es la consecuencia de esa biosfera. Por lo tanto, el bien común global existe. Se ha visibilizado ante la especie humana porque por primera vez en la historia está en peligro. Las llamas y las aguas le están avisando al ser humano que está en peligro el bien global común, del que depende nada menos que su existencia. Todos los días vemos arder bosques gigantescos en distintos puntos del planeta. Están ardiendo los bosques en Grecia y en Turquía. El fuego está asediando ciudades históricas como Olimpia, donde nacieron los Juegos Olímpicos. Atenas misma quedó asediada por las llamas. Muchas ciudades y aldeas en Anatolia, en Turquía, están siendo asediadas por las llamas. Greenville podría haber quedado en la historia de California como una de las primeras ciudades aparecidas en el siglo XIX como consecuencia de la llamada fiebre del oro, pero quedará en la historia como el primer pueblo, en realidad no es una ciudad porque era muy pequeña, como el primer pueblo absolutamente devorado por las llamas. Los bosques están ardiendo y lo hacen cada vez de manera más seguida, desde California en el sur de los Estados Unidos hasta la frontera con Canadá. Toda la costa oeste está viendo arder sus bosques. Vancouver, en la Columbia Británica, en el suroeste de Canadá, nunca conocía las temperaturas calurosas y este año ha vivido temperaturas saharianas. El termómetro superó los 50 grados. No existe en la Columbia Británica ni en ningún otro rincón de Canadá un registro semejante. Hay que buscar mucho en la historia para encontrar un fenómeno como este. Ni Vancouver ni las otras ciudades canadienses de la llamada Columbia Británica están preparadas en sus hogares para soportar esos climas. Las casas no tienen ventiladores ni aire acondicionado porque son regiones extremadamente frías, ¿no? Por lo tanto, no están preparados para tener 50 grados de calor. Por eso murió tanta gente y por eso hubo tanta desesperación. Igual, del lado sur de la frontera, ya en los Estados Unidos, ciudades como Seattle, la capital del estado de Washington, o ciudades como Portland, la capital del estado de Oregon, en el norte occidental de los Estados Unidos, son regiones frías y han vivido olas de calor espeluznantes. A eso se suman otros fenómenos, por caso la planicie central, que abarca a Dakota del Norte, Dakota del Sur, Alabama, Iowa, Colorado, Nebraska, Kansas y Oklahoma, es el llamado cinturón de los tornados. Allí siempre, históricamente, se ha dado ese fenómeno de los huracanes pequeños en forma de embudo, porque ahí se mezclan los aires fríos que bajan desde Canadá con los aires cálidos que ascienden desde el Golfo de México, pero jamás tuvieron ni la cantidad ni la intensidad
que están teniendo en este tiempo. Las casas están hechas en todos esos estados, en general de madera, y uno las ve volar como castillos de naipes. Y eso revela que ni en cantidad ni en intensidad existen antecedentes de lo que se está viviendo. Y a donde miremos en el planeta vamos a ver este tipo de fenómenos. Yakutsk estaba considerada la ciudad más fría del mundo. Yakutsk es la capital de la República Rusa de Sayá o Sajá, Yakutia como le dicen, en el oriente de Siberia. Está a solo 450 kilómetros del Círculo Polar Ártico y la rodea un bosque gigantesco de coníferas. Es la taiga rusa, la taiga siberiana. Esas coníferas siempre se ven cubiertas de nieve, pero ahora se las vio cubiertas de llama. Yakutsk, esta ciudad siberiana, donde la temperatura suele superar los 70 grados bajo cero, y hay muchos otros fenómenos, las inundaciones que hemos visto en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo, pequeños arroyos convirtiéndose en gigantescos ríos que arrasaban villas y ciudades, ¿no? Por cierto, son lugares con climas rigurosos, pero nunca se producen fenómenos climáticos extremos, ¿no? Esos fenómenos climáticos que ahora se amontonan en muchos rincones del planeta son cada vez más intensos y cada vez más seguidos. Los monzones se están incrementando en cantidad y en intensidad en el área donde este año, en estos días, han arrasado ciudades en Bangladesh y en la India, ¿no? Desde la costa de Bengala hasta Maharashtra, en la costa occidental, ¿no? Ciudades enteras arrasadas, mientras que en China otros sistemas climáticos estacionales que nada tienen que ver con los monzones convertía ciudades chinas en verdaderas Atlántidas porque quedaban sumergidas. Mientras tanto, los oceanógrafos empiezan a explicar que las corrientes marinas se están alterando. Y la alteración de las corrientes marinas, explican los oceanógrafos, pueden generar estragos en la atmósfera, en la superficie terrestre, y eso ya está ocurriendo. Sin embargo, el orden mundial sigue siendo el que era, como si no estuviera enfrentando fenómenos que amenazan eso que yo llamo el bien común global y que se constituye en una amenaza sin fronteras. Si el bien común global está asediado por amenazas que no tienen frontera, no se puede establecer su defensa desde fronteras, salvo que los estados nacionales engendren clases dirigentes que puedan ver más allá de sus fronteras y entender cuál es el desafío del momento. Por lo pronto, fenómenos como la pandemia, el coronavirus, los virus no tienen fronteras, marcando el inicio de una era de pandemias, y el cambio climático golpeando cada vez más seguido y con mayor intensidad y de muchos modos. Todo cada vez deja más a la vista que el orden mundial vigente no sirve. Las fronteras y los estados soberanos en sí mismos no tienen ninguna utilidad para enfrentar fenómenos globales que amenazan a la biosfera, que ya están amenazando la existencia humana. Cuando uno ve que irrumpe la primer pandemia absolutamente global, para la cual había que hacer dos proezas: la proeza científica de lograr en tiempo récord vacunas seguras y eficaces, y la proeza política de realizar una campaña global de vacunación simultánea o lo más simultánea posible. Y cuando ve que eso no se logra, porque ni siquiera se intentó, porque los liderazgos de las superpotencias ni siquiera
se sentaron en una misma mesa a ver cómo podían implementar una vacunación global y simultánea, o lo más simultánea y global posible. Ni siquiera lo intentaron. La mayoría de los países están esperando que lleguen los aviones cargados de vacunas, viendo cómo fracasa el sistema COVAX, por ejemplo. Ni se intentó. De poco va a servir lo que anunció Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y es que en Estados Unidos en el 2030 exista la mitad del parque automotor a combustible. El grueso tiene que ser eléctrico. De nada sirve que lo haga, porque si no lo hace la totalidad, no va a servir de nada. La lucha para defender el bien común global, ya sea de los virus o ya sea del calentamiento global, no tiene que ver con fronteras y encuentra en los estados soberanos existentes, en el orden mundial existente, no solo un instrumento inútil, sino un obstáculo. Cuando uno ve cómo todo eso permanece a pesar de su inutilidad y de ser incluso contraproducente, no puede más que tener la sensación de que ya no es solo la rana la que carece de reacción en el experimento que hacen los biólogos, el ser humano también. El experimento de los biólogos, que siempre se usa como metáfora en otros órdenes, sobre todo el político, el sociológico, de la falta de reacción, es ese experimento por el cual se demostró que si una rana salta a un recipiente donde hay agua hirviendo, apenas toma contacto con el agua hirviendo, vuelve a saltar hacia afuera para ponerse a resguardo. Pero si la rana es introducida en el recipiente cuando el agua está a temperatura natural y se pone una llama por debajo que empieza a hacer subir paulatinamente la temperatura, la rana morirá inexorablemente hervida, porque de ese modo no tiene reacción. No son solo los batracios la especie animal que no tiene reacción para salvar su vida. También la especie humana carece de esa reacción.